hoy con satisfacción yo veo cómo la juventud no solamente está opinando, sino que está participando activamente. El relevo per se, como dice uno, no es que yo quiero ser porque soy joven. Claro, eso no es currículum suficiente. Ese no es ningún currículum ni una carta de presentación. Fuera ideal, currículum y juventud. Pero siempre la experiencia y los años acumulados contribuyen muchísimo a ir perfeccionando las condiciones del país. Atención, chorrera, familia, este podcast es súper importante. El diputado Roberto Ábrego de la Fuerza Ábrego nos vino a visitar. Él viene a hablarnos sobre el tema del agua, de la minera y muchas otras cosas que ustedes tienen que saber. Así que bueno, obviamente para mi gente chorrera, la gente de Javi, hicimos este podcast. Así que familia, ya saben, comenten, pregunten, hagan lo que quieran, pero suscríbanse al canal. Eso es más importante. Muchos de ustedes están viendo los podcasts y no están suscritos. Suscríbanse y así yo sé que les gusta el trabajo que estamos haciendo. Ajeno a eso, este podcast es patrocinado por el mejor ron de Panamá, Ron Casa Historias, y lo pueden encontrar en La Chorrera, en el barrio Pizza de La Chorrera. Y eso es, ¿cómo es? Costa Verde. En Market Plaza, publicidad gratis para Market Plaza, Costa Verde. Subscribe. Javi, vámonos con el podcast. Bueno, don Roberto, bienvenido. Un episodio muy especial para mí. Antes de comenzar, yo quería decir por qué usted está aquí, a la gente que no conoce, que lo hemos hablado tras cámara. Yo estoy muy molesto con los medios, la mayoría, y con gente que habla de política, porque usted que es un político de carrera, yo opino que la realidad, para que la política también vaya cambiando y las nuevas generaciones vengan, creo que los jóvenes tienen que tener buenos ejemplos de políticos. Y lo único que pasa hoy en día es descalificación, y insultadera y mentadera de miedo. Y yo me puse a averiguar, inclusive dentro de la asamblea, qué diputado ellos consideraban que tenía una carrera prístina y un nivel de intelecto, de preparación. Y pregunté, yo que conozco a todo el mundo, chao Roberto, y todo el mundo me dijo que usted, así que bienvenido. Yo creo que es la oportunidad perfecta para que la gente entienda lo que tiene que ser un diputado, que es conocer de leyes, conocer de proyectos y no hacer populismo. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, Oliver. Me siento muy honrado de compartir contigo este programa tan importante y que cada día tiene más impacto en la comunidad política y en la sociedad panameña por lo que transmite, la objetividad. Y en efecto, el tema político es un tema apasionante. Todos somos políticos por naturaleza. El que dice no estoy en un partido político, simplemente es una vocación política. Simplemente no pertenezco a una estructura política, estoy independiente o simplemente tengo otras inclinaciones, no necesariamente en la actividad política, pero todos somos políticos. Y por supuesto que en el caso particular mío, tal vez la llama, la semilla de la política aparece desde muy temprano en mi vida. Y el factor fundamental fue un pariente mío, un tío que era compadre mío, Abigail Araya, que todavía sigue siendo mi padre, ahora Padre Celestial, que nos inclinó esa tendencia política desde su curul como concejal en el distrito de La Chorrera. Comencé con él porque incluso mi tendencia era estudiar medicina. Me gradué en la Pedro Pablo Sánchez, Colegio de La Chorrera, y me gradué de bachiller en ciencias con el ánimo de seguir estudiando medicina. Tenía una beca aprobada para estudiar medicina en España y luego la burocracia no permitió llevar a cabo ese objetivo. Entonces, con la enseñanza de ese tío querido, Abigail Araya, se me fue metiendo esa idea política, pues yo participaba en sus reuniones y me fue gustando. Entonces dije, bueno, un buen día, digo, ¿para qué voy a estudiar medicina si la inclinación mía es política? Me voy a meter a la línea de estudio más importante que va a impactar en la política, que es ser abogado. Claro, el derecho. Entonces ahí cambié y me fui a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de Panamá. Roberto, una pregunta, y me parece muy interesante esto porque definitivamente que no es lo mismo hacer política en la ciudad de Panamá que en Chorrera. Entonces, ¿cuál usted creería que es la diferencia más grande de trabajar en un sector como es La Chorrera comparado con Panamá o el interior, tipo Chiriquí y eso?
Sí, los modelos no son tan diferentes, no son tan diferentes. Algunas variantes podrían ser, por ejemplo, lo que es la topografía, la geografía de cada una de estas áreas, donde hay áreas, por ejemplo, urbanas y hay áreas rurales. En las áreas rurales es mucho más difícil porque primero el gran problema de las comunidades, servicios básicos, agua, luz, carreteras, cosas que no ocurren en las ciudades, en las metrópolis, que vendría a ser la diferencia, pero el resto de los criterios vienen siendo igual. La gente tiene sus propias necesidades económicas, temas de estudio, temas de salud, educación, etcétera. Pero la diferencia en realidad solamente, en mi opinión, están dirigidas a esos aspectos. Últimamente, ahora que lo mencionas, yo me acuerdo cuando Chorrera quitaron el peaje de... Bueno, que había un peaje, después Claro, la gente correcto. los pelados no saben, pero antes para ir por el interior había que pagar un peaje y bueno, ya no está. Ha habido muchos cambios. Yo me acuerdo porque, obviamente, la juventud, los que van a votar, muchos nacieron después de los años 90, 95, lo que sea. Hay pelados que van a votar que nacieron en el 2000. O sea, estas elecciones que vienen, hay mucha gente joven, mucha gente nueva. ¿Cuál tú crees que ha sido el cambio que tú has visto desde que tú comenzaste a trabajar en Chorrera hasta el día de hoy? Referente a la juventud, la verdad. Referente a la juventud y al mismo pueblo. La verdad que... O ciudad, perdón, gente de Chorrera, no sé, ciudad. Ajá. La ciudad que es correcto. Sí, bueno, antes de Chorrera, la Chorrera era catalogada en el diccionario como un pueblo dormitorio. Sin embargo, los cambios y la cercanía con la ciudad capital de la República y las industrias, los comercios y la expansión de las comunidades hacia ese sector han cambiado completamente la imagen de la Chorrera. Hoy tenemos un distrito muy pujante, está entre el tercero, cuarto, quinto a nivel nacional, tiene una población de aproximadamente 200,000 habitantes, electores, aproximadamente 168,000 electores. Entonces estamos frente a una de las ciudades más importantes a nivel de la República de Panamá. Entonces, el tema ese es interesante del peaje, porque eso cambió y era problemático para muchas personas que tenían que ir a Panamá y regresar, y el tema económico afectaba. Por supuesto. Y entonces eso cambió. Los jóvenes después del 90 y tanto no sabían que eso existía. Pero hablando de la juventud, que es un punto medular a la pregunta, yo estoy bien sorprendido y gratamente sorprendido por la extraordinaria participación de la juventud en los que son los temas nacionales del país. La adrenalina, la juventud por excelencia es rebelde. Pero ¿qué ocurría antes de los últimos años? Simplemente no participaba, no opinaba. Claro. Y eso no es propio de Panamá solamente. En América Latina, a las urnas no va no más del 25% a votar. Entonces, una herramienta humana tan importante, un capital humano tan importante, o el más importante, que es la juventud, que no se pronuncie en los temas nacionales, eso afecta tremendamente el devenir de cualquier país. Entonces, hoy, con satisfacción, yo veo cómo la juventud no solamente está opinando, sino que está participando activamente. Y si vemos en los cargos de elección, en la asamblea, en todas partes, hay juventud, pero obviamente la juventud tiene que tener un complemento de experiencia, de personas que tengan experiencia y tengan interés en orientarlos, que es justamente el trabajo nuestro para el relevo generacional. Pero tiene que ser un relevo generacional con convicción y con principios, no es el relevo per se, como dice uno, no es que yo quiero ser porque soy joven. Claro, eso no es currículum suficiente. Ese no es ningún currículum ni una carta de presentación. Fuera ideal, currículum y juventud, pero siempre la experiencia y los años acumulados o la juventud acumulada contribuyen muchísimo a ir perfeccionando las condiciones del país. Claro, eso es algo que tú dices es muy puntual, porque por ejemplo con la juventud, que me piden mucho consejo, hablamos mucho, yo les comento que ahí entra la diferencia entre hacer un cambio real y a veces el pseudoactivismo, porque no es lo mismo
esta gente que se queja y llora y escribe en redes sociales y cierra calles, por ejemplo, y cuando le preguntas, bueno, pero ¿tú qué has hecho por el cambio? Y nada, hacen y trabajan. En cambio, cuando uno se prepara, entra en el mercado laboral o en el mundo político, ahí tú creas oportunidades para terceros. Tú puedes ser líder y ser un agente de cambio en vez de quejar. Eso es un punto muy importante que quiero resaltar para la juventud, es que ser joven no es un mérito. Eso es algo que todos, bueno, los que han tenido la posibilidad de vivir, ser joven es una cosa que eso está, algo que Dios te dio y punto. El ciclo de la vida. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que dar experiencia, y yo creo que un consejo que le doy a los jóvenes aprovechando esto es que es muy importante tener mentores. Yo creo que todos hemos tenido mentores y creo que eso determina mucho hacia dónde vas en tu camino. Roberto, yo te quería preguntar, ya que eres un diputado actual, la Asamblea, que la Asamblea de Panamá es un tema muy polémico. ¿Por qué esa Asamblea, históricamente, siempre ha tenido esa fama de que las funciones son unas, pero lo que hacen es otra cosa? Bueno, eso tiene su explicación muy simple. La Asamblea Nacional como órgano del Estado, o primer órgano del Estado, es la ventana de recepción de la sociedad. Claro. Es el lugar a través del cual se pronuncia la sociedad, el pueblo, los interesados en cualquier tema, porque ven que justamente la función primordial de la Asamblea Nacional de Diputados es dictar y crear las leyes para los fines y funciones del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, además de que cada diputado representa una población, entonces la población se ve reflejada en ese diputado, de manera que cuando se escoge bien o se escoge mal, entonces ahí se va a determinar si ese representante de esa comunidad cumple o no con los perfiles y el objetivo por el cual esa comunidad lo eligió. Pero siempre, reitero, la Asamblea, a diferencia del órgano ejecutivo y el órgano judicial, es una ventana permanente de discusión y debate de los problemas que aquejan a la sociedad panameña. ¿Tú qué opinas de que, quiero saber tu opinión, porque esto no es algo factual, esto es lo que yo veo? Yo creo que Panamá tiene un problema muy grande, y es que muchas veces ponemos a los partidos antes que al país. Yo siento que a veces hay diputados o presidentes que a veces tienen una buena intención o un buen proyecto, y la oposición, solo por ser oposición, tranca la posibilidad de que suceda. ¿Tú crees que eso es así? Digo, no debe ser así. No debe ser así, pero lamentablemente, y es el problema de lo que es la política bien entendida. La política mal entendida, siempre la gente recurre a que es un partido político, con sus corrientes, con sus fines y sus objetivos, que lo distingue de otros partidos, políticos. Pero los partidos políticos en sí, históricamente, ha sido el mejor vehículo por el cual ha transitado la democracia. Y eso, antes decían que sin la existencia de los partidos políticos no podía haber política real. Y eso lo decían grandes pensadores. Una herramienta. Como herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque son instituciones de derecho público organizadas, a diferencia de quienes actúan de manera independiente, sin una identidad ideológica o programática respaldada. Entonces, de ahí vienen las críticas. Entonces, los partidos políticos tienen sus reglas de convivencias para sus miembros y las reglas de conducta y disciplina. Entonces, normalmente cuando uno se inclina ideológicamente a tomar partidos políticos o participación política, donde decir, bueno, me voy por un partido político porque considero que sus principios, su fundamento, su estructura se amolda a mi estructura mental y mi identificación con esos principios. Entonces, cuando uno ingresa a su partido político, tiene que aceptar esa regla. De allí que cuando se tenga oposición, si no hay madurez política, simplemente por el solo hecho de decir, bueno,
estoy en oposición porque estoy en desacuerdo con ese partido político. Y eso es parte de la educación y la cultura política nuestra. Yo creo que ahí entra la parte de que muchos diputados, a lo largo de la época democrática republicana de Panamá, creo que ahí entra la importancia de que por eso cada candidato, cada diputado debe tener entonces conocimiento de ley, conocimiento de causa, saber lo que está pasando, porque a veces llegan muchos políticos populares a puestos y son mal llamados títeres, porque no tienen ese criterio propio, ni tienen las herramientas también para poder enfrentarse a la línea, como dirían en los medios, ¿no? A la línea editorial del partido. Entonces yo creo que ahí pesa mucho quién ocupa esos cargos, Roberto, porque de verdad que es una responsabilidad bien grande estar en una curul. Es correcto, pero eso, bueno, obviamente el mismo sistema democrático permite que haya o se den esas condiciones especiales y en efecto, la Asamblea está llena de diputados que tienen esas características, pero el tema es que los pueblos son que los escogen. La Constitución y la ley establecen con mucha claridad los requisitos muy mínimos y básicos para ser diputado. Panameño, tener mínimo 21 años, no debe haber sido condenado por delito de pena de 5 años, nada más, temas muy puntuales. Pero la Asamblea como órgano del Estado es otra cosa. Y en efecto, usted le pregunta a cualquier candidato ahora mismo, ¿qué va a hacer usted en la Asamblea? ¿Qué es un diputado? ¿Cuáles son las funciones? La mayoría no lo sabe. No es que yo quiero ir a la Asamblea, nada por ir a la Asamblea. Pero en la Asamblea es el órgano fundamental y el más importante de los tres órganos del Estado. Porque la función es establecer la ley que va a señalar la estructura y el funcionamiento del Estado. La organización del Estado tiene que ver absolutamente con todo, porque el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Ejecutar la ley que produce el órgano legislativo. Claro. ¿Y qué hace la Administración de Justicia? Administrar justicia en función a la ley que dicta el órgano legislativo. Entonces estamos frente al órgano más importante y claro que en mi opinión debería exigirse requisitos más allá de esos simples requisitos básicos para que cuando haya ese tipo de temas importantes como los que se debaten en la Asamblea, yo le hablo por ejemplo del tema de Minera Panamá, las reformas constitucionales, el tema ahora de extinción de dominio, los temas de la reestructuración, la reestructuración económica del país, la reforma estructural del país. Eso no lo puede hacer cualquier persona que no tenga la capacidad mínima de preparación para hacerlo. Entonces sí, pero como la ley permite, la Constitución permite, cualquiera puede hacerlo, después de 21 años, que sea panameño y no haya sido condenado por un delito con pena mínima de 5 años, ya lo demás, entonces, eso es lo que en mi opinión ha afectado muchísimo, lo que es la consideración de que estamos ante un órgano del Estado incapaz, incompetente, pero tal vez por lo mismo, los mismos que componemos ese órgano del Estado. Yo quiero saber a mí me gusta mucho, como dicen en inglés, nitpick, o sea, así como tocar la experiencia, porque yo respeto mucho la experiencia, Roberto, tú sabes eso. Yo quiero saber tu opinión de cada presidencia que ha habido desde que pasó desde el 89. Okay. Quiero saber qué piensas tú de cada presidente que ha habido, qué tú opinas que ese gobierno tuvo bueno y qué opinas que ese gobierno tuvo malo. Muy buena pregunta, la verdad, Oliver, muy buena pregunta. Después de la invasión en el 89 del gobierno de Endara, el gobierno de Endara llegó con excelente interés, profundo interés, remarco, en volver a los lineamientos democráticos que se habían perdido por el régimen militar imperante hasta 1989 con la invasión norteamericana. El presidente Endara fue un excelente presidente que él sí trató por todos los medios de enrumbar el país por el sistema democrático coartado en 1968 por el golpe militar. Y tanto es así que propuso unas reformas constitucionales muy importantes. Dentro de esas reformas constitucionales muy importantes estaba el tema de la desmilitarización del país,
Ahí no, ya a partir de ese momento se elimina el concepto del militarismo. Claro. Se introduce el título constitucional del Canal de Panamá para que esta sea una institución independiente, autónoma y con presupuesto separado del presupuesto central del Estado panameño. Y se crean otras instituciones importantísimas en esa reforma. Gobierno Endara. Pero la cláusula de reforma que establece la Constitución fue una cláusula que permitía esa reforma en 2 periodos constitucionales diferentes, en donde Endara aprobaba en ese periodo y para su aprobación de esa reforma constitucional requería que el siguiente gobierno constitucional de 5 años lo ratificara. Entonces, cuando le corresponde la presidencia al doctor Ernesto Pérez Valladares, quien tenía una sola opción: aprobar o improbar, Claro. sin quitarle una sola coma por el método de la cláusula de reforma esa. Entonces, a mí me correspondió, en ese momento, como yo era presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, liderar y coordinar esa reforma para que se aprobara. Y ahí hubo la madurez política del partido nuestro, el PRD, bajo el liderazgo del doctor Pérez Valladares, decir, bueno, esta es una reforma que obviamente no era necesariamente la que nosotros estábamos de acuerdo. Sin embargo, para contribuir Claro. con el perfeccionamiento de la democracia, preferíamos aprobarla que rechazarla. Y en el gobierno de Pérez Valladares se aprueba esa reforma constitucional, que después fue cambiando, y los logros han sido evidentes. Y yo en ese periodo fui a los 5 años del gobierno de Pérez Valladares, fui 5 años presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Después del gobierno de Pérez Valladares vino el gobierno. Y en el gobierno de Pérez Valladares fue importantísimo, porque la verdad es que en ese gobierno de Pérez Valladares fue donde se vino a hacer la verdadera reforma estructural de la economía. Claro. Ahí fue donde comienza realmente a ver a Panamá como un país en franco crecimiento, en franco desarrollo frente a instituciones internacionales, y donde se comienza realmente a considerar a Panamá con grado de inversión. Y ahí se habla de las privatizaciones, y es bueno hacer el comentario porque simplemente el PRD no ha sabido muchas veces defender la posición del gobierno de Pérez Valladares, que en mi opinión ha sido uno de los mejores en la historia de este país, porque el modelo que nos había dejado Endara en la reestructuración de la economía era mucho menos beneficioso que lo que nosotros proponíamos. Por ejemplo, el Plan Ford, la carta de intención Ford de julio del 90, cuando se compromete a privatizar todas las instituciones públicas a un 100%. Claro. A un 100%, y la administración Pérez Valladares convenció a estas instituciones financieras internacionales cambiar el modelo. No el 100%, sino 49% para la empresa privada, 49% para el Estado y el 2% para los trabajadores. Que después fue copiado por toda la región. Y fue copiado por toda la región. Y de ahí surge lo que se llama el Fondo de Inversión, el Fondo Fiduciario de Inversión, que se le puso $1.500 de base. Y ahí comienza entonces el crecimiento de Panamá. Después viene el gobierno de Mireya Moscoso. Roberto, disculpe, lo interrumpe, pero también otra cosa, y quiero que me comente, porque a mí me motiva mucho estar sentado aquí hablando esto con usted, porque en realidad Panamá es un país tan joven que no tenemos la oportunidad de compartir con la gente que ha creado nuestro país, que esa es la diferencia con otros países. Don Roberto, también yo quiero saber un poquito de su situación, estando en la Asamblea, de la presión de los americanos en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares para casi que obligar a Panamá a mantener las bases que ellos querían meternos en el Centro Multimodal Antidroga, creo que era. Entonces, también esa lucha que la gente no conoce, porque antes Panamá era un país, mentira, no decía antes, pero o sea, yo siempre he sentido como que Panamá siempre ha querido ser muy soberano.
esa lucha de soberanía de manera política, ¿cómo la vivió usted en ese momento? Bueno, la verdad que ahí el doctor Pérez Vallar, el presidente Pérez Vallar, se paró firme y demostró el patriotismo que lo embarga. Y en efecto, eran prácticamente unas bases disfrazadas. Una base disfrazada, correcto. Una base disfrazada que después de una u otra forma se fue debilitando con otros gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno de Mireya Moscoso, con el famoso tratado Salas-Baker, que le permite a los norteamericanos entrar a las 200 millas de mar territorial y llevarse a cualquier persona que ellos consideren que están cometiendo actos delictivos de droga, narcotráfico, etc. Entonces es cesión de la soberanía. Y el gobierno de Pérez Vallar fue estricto. Ya veníamos de una colonia donde la lucha generacional, donde hubo tanto sacrificio humano, para entonces caer en esto. Y por eso le contesto que el presidente Pérez Vallar, a costo de esas buenas relaciones, no van y no fueron. Bueno, entonces ahora sigue el periodo de... El periodo, sí, bueno, vino el periodo de Mireya Moscoso. La verdad que fue un periodo sin grandes logros. Un periodo... Pérez Vallar saneó la economía, la dejó saneada. El periodo de Mireya Moscoso, sin grandes logros, prácticamente destruyó la economía. Gobierno panameñista. Después viene el gobierno de Martín Torrijos, y Martín Torrijos lleva a cabo entonces otra reforma constitucional importante, pero de avanzada, que culmina con la aprobación del referéndum para la expansión del Canal de Panamá, que se aprobó en el 2006. Hizo un extraordinario gobierno, hizo reformas que ningún otro gobierno se atrevió a hacer, que fue la reforma de la Caja de Seguro Social, y que a partir de esa fecha nadie ha hecho ninguna reforma. Entonces fue un excelente gobierno. Las críticas son más a favor que en contra. Nosotros le indicamos algunas consideraciones de tipo partidario, pero en el contexto general fue un mejor gobierno que el de Mireya Moscoso. Entonces después vino el gobierno de Juan Carlos Varela, que todo el mundo conoce. Ricardo Martinelli. Y después vino, después de 2009 vino Ricardo Martinelli, que ustedes tuvieron la oportunidad de tenerlo acá y le hicieron las preguntas. Y me pareció que su posición, la posición que esbozó en este programa, no se compadece con sus actuaciones. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese detalle. Sin embargo, los comentarios que hay han sido totalmente negativos, pero hoy es un candidato a la presidencia y tiene una aprobación muy importante en el país. Después viene el gobierno de Varela, gobierno panameñista, también catalogado como uno de los peores gobiernos de la historia de este país. Entonces, en conclusión, los buenos o malos gobiernos siempre han repercutido para bien o para mal en el desarrollo del país. Entonces, yo considero que los mejores gobiernos, sin duda, han sido gobiernos del PRD. Roberto, me gusta mucho su opinión sobre lo que ha pasado, porque esa es la diferencia entre un pelado como yo, que le gusta mucho la política, que le gusta mucho leer, pero al final cuando eso pasó yo era un pelado. O sea, yo me acuerdo que yo voté cuando usted era diputado en la época de Ernesto Pérez Valladares. Yo votaba en El Dorado y que votación de niños. Yo iba con un par de gente que está aquí y ahí te das cuenta de que es muy diferente, porque uno tiene que respetar mucho y tomar en cuenta lo que es la experiencia, porque uno ha vivido mucho. Entonces, otra cosa que me llama mucho la atención es que el tema de la minera para mí es un tema muy delicado, porque yo conozco, bueno, he leído la cantidad de plata que eso genera en otros países. Y bueno, el consenso que tuve dentro de la gente con que yo puedo hablar de este tema, pues la mayoría me señaló hacia su persona. Entonces me gustaría saber que me explique, no voy a decir como si fuera un letrado del tema, pero sí como que todos podamos entender bien
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que usted cree que hay que hacer? ¿Y qué representa ese proyecto para Panamá? Ok. Sí, bueno, a mí me correspondió ser parte del equipo negociador del gobierno panameño en la primera etapa. Yo fui designado por el órgano ejecutivo, junto con otros distinguidos panameños, a negociar un nuevo contrato. Porque la génesis del contrato original entraba en abiertas contradicciones con lo que era el objeto de desarrollo de esa área de Donoso en Colón. Y le hago un poquitito de historia nada más para poner en contexto lo que es el tema de la minería en Panamá. En 1969, el gobierno de Torrijos dictó un decreto de gabinete. 1969, el decreto de gabinete número 267, para ser más explícito, donde ya visualizaba que esa área era potencialmente de desarrollo minero. Ya habían hecho estudios preliminares y todo, y que iba a significar un polo de desarrollo para el país. Entonces dictan una norma legal, en ese entonces las leyes eran a través de decretos de gabinete. El presidente con sus ministros producían la ley con el objeto pues, de desarrollar y con parámetros específicos. En el gobierno de Pérez Valladares, donde se aprueba la ley 9 de 1997, que aprueba el contrato ley, no se toma en consideración la ley que ese entonces era decreto de gabinete, que establecía los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo un acto licitatorio público concurrente. Y acá se utilizaron otros instrumentos legales, lo cual produjo que la Corte en 1917 decretara, 2017 decretara la inconstitucionalidad del contrato ley, fundamentado precisamente en que se obviaron el debido proceso establecido en ese decreto de 1969. Pero era un contrato, en mi opinión, y siempre lo he identificado, un contrato muy lesivo al Estado. Claro. Muy lesivo, y que yo lo digo que después de Hey Uno Varila viene el contrato minero de 1997. Entonces la Corte lo declara inconstitucional, y el debate que se produce con la nueva empresa, porque fueron varias empresas que después fueron sesionarias, que ellos insistían en que había que volver a tratar el mismo contrato que la Asamblea había aprobado en 1997, porque ellos alegaban que la Corte no declaró inconstitucional el contrato, sino que declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato, pero que la sentencia, cuando uno la revisaba, todo apuntaba que la inconstitucionalidad se debía al propio contrato. Porque si le quitábamos el contrato, como dice el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, analizando precisamente esa situación, si le quitaban el contrato a la ley demandada de inconstitucionalidad, solo le quedan dos cosas: el título arriba y la firma abajo, del presidente, claro. Nada más. Entonces, obviamente, el contrato era inconstitucional. Entonces, al final del camino, prevaleció el criterio del Ejecutivo, y en eso tengo que resaltar que la posición del gobierno fue totalmente tajante, determinante y firme. Aquí las condiciones son estas: ¿las cumplen o no las cumplen? Si no las cumplen, no hay contrato. Y pero ustedes vieron que hubo negociaciones amplísimas, casi aproximadamente un año, y finalmente hubo que llegar a entendimientos, pero partiendo de la premisa de que los principios básicos de la negociación se mantuvieron, lo que eran las regalías, el tema ambiental, el tema de salud, la fiscalización, se mantenían, porque también hay otro aspecto importante. La gente dice, no, es un contrato que afecta al ambiente, puede afectar al ambiente. Se tomaron medidas ambientales, de mitigación, etcétera, todas las medidas. Pero había un tema tan importante, que es el tema económico. Ahí dependen de ese desarrollo minero miles de empleados. Ahí hay 42 mil
Empleo directo e indirecto. Claro, sí. Hay miles de proveedores panameños. Entonces el tema no era sencillo. Entonces yo creo que con este contrato cambia totalmente el matiz de lo que fue el contrato de 1997. En ese contrato se estableció una regalía de 2% de la ganancia bruta. 2%. Y con este nuevo contrato, vamos a poner en comparaciones extremas, el mínimo que va a ganar el Estado panameño, y en ese entonces no pagaban renta, impuestos a la renta, impuestos de dividendos, regalías, ni ITBM, nada. Era una locura, era una locura. Absolutamente nada. Sí, no era y ahora, el compromiso que adquiere en el contrato de la empresa, pagar un mínimo de 375 millones anuales. Antes pagaban 32 millones. Estamos hablando de más de 10 veces ahora. Claro. Y para un país 32 millones es nada. No es nada, 32 millones es nada. Ahora pagan 375. Obviamente hay unas cláusulas de las bajas y las altas, porque así es una empresa que no deben cómo va a pagar. Pero el cobre panameño es los mejores cobres que hay del mundo. Entonces, eso se negoció de esa manera. La empresa tuvo que aceptar. Las críticas, obviamente, siempre son a favor o en contra. Va a depender mucho de los criterios políticos también al final del camino. Pero sin lugar a dudas, la consideración de la economía del desarrollo, la economía allá. Lo que significa ahora 375 millones de dólares que se van a distribuir. Y ahí se tuvo el cuidado de crear condiciones permanentes para el manejo de esos fondos que provienen de los pagos de la mina. Por ejemplo, 375 millones mínimo. ¿En qué se van a utilizar? Se crea un fideicomiso, donde el 50% es para el programa de invalidez, vejez y muerte. Eso es muy importante. Invalidez, el 50%. El 20% para que ningún panameño jubilado o pensionado gane menos de $350 mensual. Casi el doble que el actual. Casi el doble. Hay panameños, una gran cantidad de panameños que están muy por debajo de esa cifra. Y además 25% para el desarrollo de esas áreas aledañas. Educación, infraestructura, becas. Y además hay un 5% para el perfeccionamiento de la docencia educativa. Y eso está establecido en el contrato para que no sea objeto de una variante después. Claro, o sea, lo que quiere decir es que pase lo que pase, esa plata va a ser usada en estas cosas específicas por ley. En esos rubros, por ley, es correcto. Así es. Interesante, porque la verdad, o sea, yo siento que el país sí sintió cuando sale a la luz, eso de los 32 millones, y de cómo estaba estipulado todo, el país sintió que eso era como un regalo que le dieron a la mina. Es correcto. Básicamente, porque y la gente, o sea, nosotros que hemos trabajado mucho, papá y yo hemos trabajado mucho también en temas de construcción y esto, sabemos muy bien que 32 millones, eso no es nada para una calle, para un edificio, para un pedazo de... Eso es nada. No, y lo peor, Oliver, es que la empresa se lleva todo. Qué locura. La empresa se lleva todo. Expatriaba todos los fondos para allá. Yo siempre he dicho... Y los recursos del país acabándose. Yo siempre he dicho, don Roberto, que la gente tiene un falso sentido de lo que es el patriotismo. Patriotismo no es poner la bandera bien. Eso es educación. Para mí patriotismo es ser buen ciudadano y buscar el bien del país. Porque hay gente que no hace nada por el país o que no le importa el país, pero si un rapero sale con la bandera al revés, lo critican. Y yo pienso que definitivamente hacer patria es eso. Es luchar para que se pueda buscar lo más justo y usar de manera más correcta los recursos que el país tiene para el país. Es correcto. Y explíqueme un poquito esto sobre la ley de dominio, que también, ya que estamos en el tema, que eso veo que es un tema que está en los medios todos los días. Me han preguntado mucho los pelados. Yo le dije, aguántense, que mejor que se lo explique a alguien que entiende bien esto. No, correcto. Bueno, en este caso también le comento que a mí me correspondió participar en una misión a Colombia, invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, precisamente para empaparnos por parte del gobierno de Colombia cómo funciona la ley de extinción de dominio. Porque este proyecto que presentó el ministro Pino es prácticamente una
copia Claro. de la ley. Más que una ley colombiana, es un código de extinción de dominio. Un código es una cuestión más estructurada que la ley, más formal que la ley. Entonces, nosotros acudimos a varias reuniones allá. En Colombia a mí me correspondió parte de la ponencia nuestra. Y de salida yo señalé que puede ser una herramienta que puede contribuir a combatir el crimen organizado. Pero si lo ponemos en la balanza, ¿qué es más favorable o qué es más perjudicial? Y si realmente Panamá no contempla esos mecanismos, es otro tema. Y de salida la extinción de dominio es un tema que había que analizarlo con mucho cuidado. Y que la circunstancia de Colombia no es la circunstancia de Panamá. Colombia instituyó en la Constitución de 1991 la extinción de dominio producto de los convenios de paz. Panamá tiene, Colombia, más de 50 años de la violencia en Colombia, de la guerrilla en Colombia, del narcotráfico en Colombia. Entonces llegaron a esos convenios de paz que culminó con una nueva constitución. Entonces, en esa constitución de 1991 se crea el título de los procesos de extinción de dominio. Y posteriormente se dicta el código de extinción de dominio, pero que en la ejecución de esa figura jurídica de extinción de dominio por los tribunales de extinción de dominio, por ejemplo, en el 2010 hubo senadores, abogados, políticos, presos, condenados, porque manejaron mal esos bienes producto de esos procesos de extinción de dominio. Y que incluso hay procesos de extinción de dominio que todavía tienen 30 años y no se han resuelto. Claro. Y Colombia hoy es el país número 1 en el mundo, el mayor administrador de inmuebles y bienes del mundo. Ya no saben qué hacer con eso. E incluso aquí vino a Panamá el que fue presidente de la sociedad de activos especiales, que es la institución que maneja y administra todos esos bienes. Ya no saben qué hacer con tantos bienes. Pero el problema más que... Interesante. Sí, pero más que el problema, más que la misma figura de extinción de dominio, es el mismo manejo. Claro. Nosotros podemos entender que puede ser una herramienta para combatir el narcotráfico, el pandillerismo, el crimen organizado, el terrorismo, tráfico de armas. Panamá tiene todas las herramientas también. Y a diario se ven, se le decomisaron a fulano de tal, tantas cosas, tantos vehículos, tantos bienes. Nosotros tenemos legislación para eso. El problema es que la extinción de dominio es una figura muy controvertida. Es muy controvertida. Primero, porque se trata de una jurisdicción especial. Y como dicen los colombianos, no está en el Código Penal, no está en el Código Civil, pero sí está en la Constitución. No forma parte ni el Código Penal ni el Código Civil. Y los bienes aprendidos deben ser producto de actos ilícitos. Entonces hay un procedimiento especial, una jurisdicción especial, que corre paralela a cualquier proceso penal. Si a alguien le dicen, usted es un delincuente, hay una sola forma de demostrarlo, que sea un proceso justo, con el debido proceso, donde se dice usted es culpable y ya no tiene ningún otro recurso porque su sentencia está ejecutoriada. Y normalmente esa persona que se le indica esa categoría de delincuente, confeso, condenado, ejecutoriada sentencia, el bien le demuestra que es inocente. Pues. En la extinción de dominio no ocurre eso. Claro. Los dos procesos pueden correr paralelamente. No importa el resultado, que le digan, fulano de tal, usted salió absuelto, usted no tiene culpa de nada. Y ese bien lo adquirió lícitamente. Pero acá en el proceso de extinción de dominio, no, aquí se lo vamos a quitar, porque usted lo adquirió hace 500 años con la colonia que un español lo adquirió indebidamente. Claro. Porque allá tiene efectos retroactivos. Claro. Y aquí le quieren meter efectos retroactivos también. Y es lógico que él tenga efectos retroactivos porque son bienes ilícitos. Y el tema de extinción de dominio es contra el bien. Puede ser una acción in rem. Entonces, claro. Entonces ese es el problema, y además de eso envuelve mucha subjetividad. Aquí eso. Y los jueces de extinción de dominio primero aprenden y se invierte la carga de la prueba, se invierte la presunción de inocencia. Usted es culpable, usted demuestra que es inocente. Y en Colombia es peor, porque en Colombia existen dos temas
Usted compró de buena fe. De buena fe y inscribe su... Después alguien se le ocurrió y dice, no, pero es que hace 20 años una persona adquirió ilícitamente. Y como la cuestión es contra el bien, ese bien fue adquirido ilícitamente hace 20 o 30 o 40 años atrás, usted tiene que entregar ese bien. Claro, que tiene que eso conmigo. Entonces, si yo lo compré bien. Como usted actuó de buena fe, si usted logró en ese periodo de 15 o 10 o 20 años arrendarlo o sacarle un provecho, un usufructo, la ley le permite que usted se quede con el usufructo. Pues usted me entrega el bien a mí. Wow. Solamente, y viene otra categoría, esa se llama la buena fe simple. Y mete la buena fe, pagarle el subjetivismo que hay ahí. La buena fe compleja, que es cuando usted compra una casa y todo el vecindario, históricamente sabe que esa casa siempre fue adquirida de buena fe por todos los propietarios anteriores. La buena fe compuesta. Entonces ahí usted se puede quedar con ese bien. Y hay otro tema, el tema de la propiedad. La propiedad con fines sociales. Si usted no es un fin social que ellos consideran, también puede ser objeto de extinción de dominio. Y por eso ustedes vieron en los debates en Colombia, cuando Petro dijo a Uribe, usted tiene cientos o miles de hectáreas en las costas que nuestra gente necesita. Claro. Era un indicador, un mensaje, extinción de dominio, y vamos a hacer a la gente pobre que la necesita. Entonces, en fin, ese no es un tema fácil. En otros países, por ejemplo, en América Latina hay 7, 8 países que lo tienen. República Dominicana, tiene Guatemala, Honduras, El Salvador, México, lo tiene Argentina, ahora acá Perú, Bolivia y acá probable Ecuador. Pero con condiciones distintas. Pero el problema nuestro es que hemos cogido el modelo colombiano. No, pero eso no son países que nosotros debamos copiar. No, por supuesto que no. Son realidades totalmente. Son países que son los países que nosotros más bien... Y que quede bien claro, el debate ha sido muy amplio, porque realmente, y la mayoría de los juristas en Panamá y en Colombia están en desacuerdo. Por supuesto. Es que están en desacuerdo con esa figura jurídica que más daño hace que bien. Yo como empresario, cada vez que yo veo que el gobierno o las herramientas gubernamentales tienen algo de poder de subjetivo, ya no me gusta. Ya no me gusta porque yo quiero mis garantías. Yo quiero mis garantías y yo quiero que esté bien claro y que yo pueda estar tranquilo de que no depende del pensamiento subjetivo de una persona para ver si pueden o no tocar. Y también hay mucha risa porque a veces la gente dice que pero es que no la teme. Pero es que a veces no hay que temerla para que la ley sea una ley justa. Correcto. Hablando de justicia, y quiero hacer una pregunta porque yo sé que esto a la gente le va a interesar mucho. Los problemas del agua en Chorrera, todo lo que ha estado pasando. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo se soluciona? Ese es un tema endémico, o más, vamos a decir pandémico, claro. a nivel nacional. Y específicamente en Chorrera también es más patético, porque incluso hay lugares, por ejemplo, el corregimiento de Mendoza, las represas, que están donde está una potabilizadora, para mencionar nombre propio, la potabilizadora de Mendoza. La gente a 1 cuadra, 2 cuadras no tienen agua. Wow. Y es más, por eso el tema del agua es uno de los temas prioritarios en Panamá y el mundo. Entonces, la Autoridad Canal de Panamá, que entre las funciones tiene la facultad constitucional de resolver el problema de agua en las comunidades aledañas, la cuenca, Colón, la Coclé, Panamá Oeste, etcétera, tiene políticas muy enfáticas en los temas de los programas hídricos. Precisamente por eso. El agua no se va a resolver de la noche a la mañana si no hay realmente una planificación adecuada, científica y estratégica que resuelva el problema. Ya la Autoridad del Canal de Panamá está trabajando en eso y pasos muy avanzados están dando lugar a que en los próximos años, y la programación es 2024, el proyecto pueda permitirnos resolver el problema en los próximos 50 años. El IDAN, como institución, que la queremos todos, pero ¿qué
la competencia del IDAN, los recursos del IDAN, ¿son suficientes? Por supuesto que no. ¿Sabe cuántos usuarios tiene el IDAN? No más de 600,000 que pagan. ¿Y sabe cuántos millones? Hay 4 millones que quieren que le llegue agua de todas maneras sin pagar. Entonces es un problema bien complejo, pero al final del camino es una responsabilidad del Estado buscarle los mecanismos que le llegue el agua a todos los panameños, a todo el ciudadano, a todo el ser viviente en el país. Pero las condiciones son difíciles. Yo creo y tenemos la esperanza que a través de un proyecto hídrico que tiene la Autoridad del Canal de Panamá por $2,000 millones, y están haciéndolo con los máximos estudios, con los mejores técnicos mundiales, con la mejor contribución, como condición mínima para darle agua y resolver el problema de más del 50% de la población panameña. Yo creo que eso es muy, muy interesante porque la gente no entiende que es como lo que tú acabas de decir, pues es muy complejo. Cada problema que hay que resolverlo, es difícil resolverlo de allá para allá porque eso tiene como una base que tiene que cumplir como para todos. Yo creo que, bueno, que ojalá que sí, que eso se resuelva y como tú dices, que la gente tiene que entender que los recursos del Estado hay que ser muy responsable de manejarlos para que todos puedan como tener su parte, ¿no? Siempre dicen eso. Tengo que hacer otro tema muy importante que para mí es muy puntual y es que el tema ya de la política. Quiero saber tu opinión de los precandidatos a ser el presidente, bueno, al candidato a presidencia del PRD. Tenemos al vicepresidente Gaby Carrizo, tenemos al diputado Cristiano y el licenciado Pedro Miguel. Yo quisiera saber cuál es tu postura, qué tú opinas por qué salen a ser candidatos los tres y qué tú crees que va a pasar dentro del partido. Ok, bueno, no son tres, son más. Cierto. Hay varios más, hay otros. Claro, pero lo que tenemos que decir están mencionando lo que chuleta. Los que llenan trámite. Lo que está más pegado, pues, lo que está más pegado. Pero además de eso es un prestigio, ¿no? Claro. No, por supuesto. Yo fui precandidato a presidente por supuesto, y sonaste. Ya eso queda. Por supuesto que queda. En las credenciales. Claro. Y es muy importante. Yo fui precandidato a presidente de la República. Claro. Pero bueno, en efecto, esos tres que menciona son las personas más emblemáticas. El partido siempre se ha caracterizado por el pluralismo. Y eso no es nuevo. Las aspiraciones siempre conllevan a esos escenarios, porque si hay un partido que de verdad es democracia pura, es el Partido Revolucionario Democrático. Y cuando hablo de democracia pura es porque todo ahí se resuelve con votos. Claro, son una cantidad de personas también. Pero se resuelve con votos. Aquí usted quiere competir en algo, usted pues, bueno, vaya, compita y busque los votos. Usted va a las primarias. Para nosotros muchas de las primarias son más difíciles y en efecto son más difíciles. Sí, que las abiertas, por supuesto. Que las abiertas. ¿Por qué? 100%. Porque nos ponen a competir ahí, es el primer asalto. Si me noquean el primer asalto, yo no puedo competir el segundo. Entonces, ventaja, que cuando uno compite, la actividad política lo lleva a uno a la cercanía, a la mediatez con su gente, cosa que cuando ya se acerca el periodo general, ya uno tiene estás eso. En condiciones. Pero además, el partido, la disciplina del partido, normalmente a los que ganan le ponen un 50% de los votos. Claro. De manera que, o sea, estamos hablando de los pros y los contras. Entonces, eso está ocurriendo a nivel de diputados, de alcaldes, representantes y ahora de presidente. En el caso particular, tenemos que escoger a un candidato. De todos los que hay, tenemos que escoger un candidato. En el caso particular mío, yo siento que el mejor candidato que tenemos es a Gaby Carrizo, muchacho joven, precisamente invocando la juventud, ya tiene la experiencia necesaria. Nosotros escogimos esta administración, ha sido la administración donde los peores males de la humanidad se han combinado y que han impedido la ejecución de los programas de gobierno y los programas prometidos en campaña. 3 años de pandemia. 3 años de pandemia en donde el mundo estuvo prisionero de esa pandemia, donde prácticamente se acaba el mundo y el dilema era la vida o la muerte. O nos metemos en los programas de desarrollo, cumplimos con las metas, las promesas de campaña,
y abandonamos a nuestra gente que clama por salvar su vida, el gobierno responsablemente cogió por esta opción, salvar vidas. Y hoy por hoy Panamá es uno de los países catalogados con mejor manejo de la pandemia. Otros países no aguantaron 2 meses y nosotros todavía estamos dando bonos solidarios, todavía le estamos llevando bolsas de comida a nuestra gente. Ayer que estaba en una comunidad bien lejana de Chorrera, bien marginada, me decían con orgullo, nosotros durante la pandemia siempre recibimos nuestra comida aquí, siempre nos llevan nuestra bolsa de comida, nuestro jamón y sobrevive. Yo le preguntaba, bueno, ustedes no han hecho que no tienen carretera, sí, pero nosotros queríamos ir a la comida. Nosotros no comemos carretera. Y en estas circunstancias tan difíciles del mundo, de la humanidad, el gobierno optó por salvar vidas. Y Panamá estaba en los parámetros de fallecimiento muy por encima de lo que ocurrió. Nosotros rompimos récord en eso. Entonces, coger un país en esas condiciones que ahora comienza a levantarse y a normalizarse, no es igual a coger un país con 5 años nada más para dedicarse al cumplimiento de las promesas. Y este gobierno con responsabilidad está actuando y ahora está viendo la proyección en cumplimiento de esos programas, de esas promesas de campaña. Entonces, en esa línea, yo estoy convencido de que nuestro candidato Gaby Carrizo es la persona indicada para que en los próximos 5 años sea el próximo presidente de Panamá. ¿Por qué tú crees que el diputado Cristiano y Pedro Miguel deciden postularse? Bueno, son aspiraciones naturales, normales. Son excelentes dirigentes, tienen toda la capacidad, las cualidades, tienen todo el liderazgo. Pero el problema es que no se puede escoger a uno. El propio partido, la hermenéutica electoral del partido permite las postulaciones, las aspiraciones de todos, pero se escoge uno. Y le reitero, yo espero que una vez que concluya el 11 de junio, con el triunfo de Gaby Carrizo, tanto Pedro Miguel González, como Cristiano Adames Navarro, se sumen, como siempre se ha hecho, al equipo del partido. Aquí no puede haber nada que no signifique unidad del partido. Yo estoy convencido plenamente que después del 11 de junio nosotros nos vamos a volver a unificar porque siempre ha ocurrido. Y como le dije, esa democracia del partido muchas veces ha sido perjudicial, pero al mismo tiempo beneficiosa porque activa al partido, lo mantiene permanentemente en actividad política. Así que no tengo ninguna duda que eso va a ocurrir. Te voy a hacer una pregunta que nunca pensé preguntarle a usted principalmente, pero que es por ser histórico del PRD. La candidatura de Martín Torrijos, fuera del partido, ¿cómo la ha tomado el partido y cómo la ha tomado usted personalmente? Bueno, a mí me sorprendió, la verdad, me sorprendió por varias razones. Martín Torrijos ha sido producto del partido. La figura de él tiene la connotación de ser el hijo de Omar Torrijos Herrera. Y fue presidente precisamente en consideración a esa circunstancia natural. Omar Torrijos funda el PRD. La Democracia Cristiana, ahora Partido Popular, fue históricamente nuestro adversario mortal, que después logramos conciliarlo bajo la jefatura de Martín Torrijos, pero siempre manteníamos un distanciamiento ideológico marcado, muy marcado. Entonces yo siempre pensé que frente a las aspiraciones de Martín, esas se iban a concretar dentro del partido que lo llevó a la presidencia. Martín nunca hubiese sido presidente si no hubiera sido a través del PRD, si no hubiera sido a través del partido de su padre. Entonces, él tomó la decisión de irse para otro partido, dejando atrás sus credenciales políticas, partidarias que lo llevaron al poder. Entonces, si me preguntas si estoy en acuerdo, por supuesto que ningún PRD sensato puede estar de acuerdo con una persona que nos representó históricamente, que nos representó en la presidencia de la República, ahora toma un camino distinto al PRD. Pero bueno, cada uno, y yo respeto la opinión en las condiciones, las circunstancias de cada uno. Habría que preguntarle cuál fue su circunstancia. Bueno, aquí le preguntamos,
Y bueno, ya eso estará en el podcast para que lo vean. Y también conozco la respuesta. Sí. Es decir, Roberto, y una cosa muy... ¿Vas a meter la cuña aquí una vez? Está bien, métela ahí. ¿Qué te iba a decir? Eso te hace una pregunta específica del tema de tu precandidatura. ¿Cómo tú ves, dentro de tu competencia dentro del partido, lo que tú obviamente reflejas para el partido? Y ya pensando un poquito más adelante, ¿cuáles serían tus próximas metas ya para el periodo electivo que viene como diputado? Bueno, las próximas metas es, yo no puedo ya desviarme de las metas que me he trazado. Claro. Las metas mías, el país conoce mi trayectoria, mi posición, mi verticalidad, y eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es de actores. Yo espero cumplir la meta el 2024, el 5 de mayo, primero Dios como diputado reelecto, haciendo las cosas que siempre he hecho, procurando siempre interpretar las necesidades de nuestra gente. El diagnóstico lo tengo y sobre todo llevar a cabo la gestión que sea necesaria para mejorar su calidad de vida. Esa es una meta integral, general, para todos los segmentos de la vida chorrerana. Y desde el punto de vista de la Asamblea, obviamente, ser un instrumento de creación de leyes importantes para el cumplimiento de los fines del Estado. Esas son metas que me he propuesto y siempre le he cumplido. Roberto, falta un presidente de la Asamblea. Vienen momentos de negociación muy importantes. ¿No le ha pasado por la cabeza de repente que usted podría asumir ese papel? Bueno, de que me ha pasado, sí me ha pasado. Pero yo soy hombre disciplinado y respetuoso. Y vuelvo y repito, en nuestro partido está la dictadura de la democracia. La dictadura del voto. Claro, se obliga y yo estoy de acuerdo con eso. Que simplemente decida la mayoría. Pero yo, en cualquier trinchera, sea o no presidente de la Asamblea, yo juego mi rol, juego mi papel y hago el trabajo que me corresponde como diputado de la República en representación de nuestro partido. Yo quiero, antes que terminemos, quiero felicitarlo por dos cosas. La primera, porque obviamente usted siempre creo que ha sido un hombre muy accesible para todos, no solamente para mí, sino para todas las personas que yo conozco que le han pedido que los apoye, favore, que los ilustre un momento para una declaración. Siento que usted siempre ha sido uno de los diputados que más ha estado, cuidado que no el más, disponible para una conversación amena. Sí. Y segundo, obviamente, tengo que decirlo públicamente porque es obvio de que su hijo, Roberto Ábrego, amigo mío de toda la vida de pre-kinder, estamos juntos, la gente lo sabe y no puedo no decirlo en este podcast, es el principal asesor mío para la política en estos temas. O sea, yo soy un joven que cuando busca ayuda para diferentes temas, la verdad que su hijo es una persona que se le pareció a usted, es muy, muy estudiado en los temas. Así que yo creo que eso es parte de la educación que claramente prueba mi punto, ¿no? Los hijos son lo que los padres hacen. El reflejo de los padres. Definitivamente. Entonces yo creo que ahí vale la pena decirlo porque ahí usted está dando el ejemplo con sus acciones. Yo creo que es necesario eso. Creo que la cura para el país es la educación y creo que vamos a tener que hablar de vuelta una vez que pasen las primarias, don Roberto, porque si algo que la gente no entiende es que la política no es estática. La política va... O sea, lo que usted y yo hablamos hoy en día, en 2 meses, puede ser completamente diferente. Y como dice un gran amigo mío, sé que la política es el arte de lo imposible. Yo quisiera saber, una última pregunta más de su experiencia. ¿Quiénes ustedes creen que van a ser los candidatos que van a correr, por lo menos, o que van a tener antes de negociar, claro, vicepresidente? ¿Quiénes son los que ustedes creen que van a llegar a ser los candidatos a la presidencia? Es correcto. Ya, visiblemente sí hay varios. El mapa, lo que hay que conformar, son visibles todos. Lo que hay que conformar es el mapa político en cuanto a las inclinaciones. Y eso va a depender de varios factores. Por ejemplo, un factor importante va a ser la próxima elección del Cambio Democrático entre Rómulo Roux
y la diputada Yanibel Ábrego. Eso cambia automáticamente el mapa político en relación a los otros partidos políticos, unos que están esperando la victoria de Rómulo Roc, y eso produciría una alianza que ellos llaman alianza de oposición, y la otra corriente, que es la corriente de Yanibel Ábrego, una corriente muy fuerte representada por 15 diputados que están disputándole la dirección del partido a Rómulo Roc. Cuando estos elementos se cumplan, entonces ya volvemos a la etapa del ajedrez. Martinelli es un candidato seguro si las cuestiones continúan como están, porque él es dueño del partido, él ya es candidato y él es un candidato que dice ya, todo el mundo sabe que él es candidato. Pero de parte de en relación a los demás partidos políticos, nadie sabe todavía que es candidato. Formal. Son precandidatos. Martínez es candidato ya aprobado. Porque es solo y nadie se lo va a dar. Él es solo porque él es el dueño del partido. Rómulo no es precandidato. Yanibel Ábrego es precandidata. De manera que una vez que se cumplan esos momentos políticos, entonces nos podemos decir, bueno, queda Yanibel o Rómulo, Martinelli, que es candidato, si lo dejan. ¿Usted cree que lo dejen o no lo dejen? La verdad que si a mí la pregunta es, yo creo que sí lo van a dejar. Y es un candidato de fuerza política. Es un candidato porque, no va a depender de él. Puede depender de otros factores. Pero para mí, mi opinión, y sobre todo si me habla de procesos penales, los procesos penales van más allá del 2024. Entonces, los impedimentos creo que no lo va a tener. Entonces, él es un candidato. Y Lombana y en el arnulfismo. Por eso le habla de los demás. Los arnulfistas están esperando esa elección. Rómulo Roc y Yanibel Ábrego. Para tomar las decisiones. Los paneles pueden estar con Rómulo Roc o pueden estar con el PRD, dependiendo de las circunstancias. Los independientes van a ser 3. Vamos a tener un escenario de 6, 7 candidatos. Que nunca ha pasado. Y es un buen escenario para el PRD. Claro. Nosotros ganamos en el 94 con el Pérez Vallares con el 32%. El 68% del elector panameño estaba en contra, pero habían 6 candidatos. Nosotros ganamos ahora la última elección con el presidente Cortizo con el 33%. Teníamos el 67% en contra, que es prácticamente el caudal nuestro de voto. Partido muy fuerte. Entonces, a mí no me sorprende, al contrario. Yo estoy convencido que nosotros vamos a rebasar ese 32% en ese escenario de 6 o 7 candidatos. Pues lo vamos a tener fijo con Gaby Carrizo a la cabeza. A mí me parece que parecido, igual que lo que usted piensa, sí vamos a tener muchos candidatos. Va a ser algo muy interesante. Vamos a ver quién se termina uniendo con qué. Y bueno, don Roberto, un último mensaje que quiere decirle ahí a la gente que nos está viendo. Bueno, el último mensaje, estoy muy agradecido porque yo sé que este es un vehículo de verdad que le va a llegar a la mayoría de los panameños. Este es un programa, un proyecto de verdad de mucha calidad. Ojalá hubieran más, porque es la forma de decirle al panameño, tome sus decisiones en base a las características y los perfiles de quienes aspiran representarlos a ustedes. Así que yo me voy honradísimo, Oliver, honradísimo de compartir con ustedes y las veces que sea necesario aquí estaré.